estática traduce esto en términos de medición de tiempo. Lo necesario es siempre. Lo contingente una vez o algunas veces. Es fortuito. Lo probable es regularmente. Es lo que llamamos frecuencia estadística con estatuto causal. No porque se dé muchísimas veces, ¿verdad?, sino porque dadas tales condiciones se dará necesariamente. Lo necesario, lo contingente, lo probable. Lo real, que simplemente es un positum, un dato, está ahí, como correlato de algún lenguaje, ya sea sensible, ya sea por lenguaje nosotros ya sabemos que entendemos lenguaje público, político, comunicable, comunicativo, comunitario, de alguna manera. Y lo posible. ¿Sí? ¿El micrófono? Dice Agustín que no ha comprendido bien la diferencia entre lo real y lo necesario. Entre lo real y lo necesario. Pues claro, lo real puede ser todo. Puede ser, es lo que es objeto de investigación. Solo se opone a lo posible. Lo real puede ser necesario, puede ser contingente, puede ser probable. Ahora bien, ¿a qué se opone? A lo posible. Lo posible, también tenemos que distinguir aquí, está lo posible lógico, esto es lo meramente no contradictorio. Por ejemplo, un centauro. Sabemos que no lo hay, pero es posible porque las dos dimensiones de ese híbrido, caballo y alas, no son contradictorias. Sin embargo, un círculo cuadrado es un imposible lógico. Lo podemos enunciar, pero no podemos imaginarlo. Se suicida la imaginación cuando intentamos hacer círculo y cuadrado a la vez. Luego, lo posible puede ser un posible lógico. También puede ser un posible real, que no tenga además, esto es muy importante, ya me alegro de que haya surgido esta cuestión. Fijaos hasta qué punto somos metafísicos, utilicémoslo también como manera de laboratorio. Si alguien nos dice un posible, a que tendáis a pensar que está en el futuro. Curioso, ¿verdad? Es alucinante, ¿verdad? Que está en el futuro. Esto tiene datación historiográfica también. Obedece a las interpretaciones, sobre todo islámicas, del texto del Perihermeneias de Aristóteles, donde se reserva lo contingente y no lo posible, porque puede haber un posible necesario, como veremos justo a continuación, donde se reservan los futuros contingentes a los sucesos eventuales, del estilo de habrá una batalla naval mañana, o habrá una tormenta sobre las cosechas. La batalla naval ha dado lugar a ríos de literatura que en el gremio se llaman The Sea Battle, porque sobre todo son los anglosajones. La batalla naval es lo mismo que enfrentarse con el problema de si el futuro, fijaos esto que fuerte, es lo contingente, es que entonces todo pasado ha sido necesario y que no se podría transformar el pasado. Si esto fuera así, no cabría más que una metafísica de la historia positivista, porque sin embargo decir que el pasado es posible y que hay un futuro anterior significa que no se agotó en ninguna de sus interpretaciones. Pero que nosotros reservemos de antemano posible para futuro, por ejemplo, significa, para volver a la caricatura que hacía Aristóteles en Z3 de los megáricos, que no es ahora posible que yo me siente. Que la posibilidad de sentarme cuando estoy de pie no la hay. Que el ser se reduce entonces solo a lo presente y que la ausencia no es. Pero eso no es verdad, porque si no, ¿de dónde vendría cuando yo me sentara esa posibilidad? Que la ausencia es, que lo posible es también en el presente. ¿Veis las cuestiones en las que desemboca inmediatamente la ontología modal? Luego, lo posible es en realidad no tanto lo contrario de lo real como lo contrario de lo imposible, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué es lo imposible? A su vez, un necesario negativo, ¿verdad? Es decir, lo que no puede ser necesariamente, esto es lo que llamamos imposible. Como por ejemplo, que el hombre sea Dios. Como por ejemplo, que
no haya muerte. Como por ejemplo que matar sea la mejor manera de dejar de tener miedo a la muerte. ¿Eso no es posible? Eso es imposible. Es imposible. No por matar. ¿Hay uno que esté mal del cerebro? Eso ya. ¿Quiénes son los locos y quiénes son los cuerdos? Y a qué llamamos locos y a qué llamamos cuerdos. Sí os recomiendo que leáis para todas las cosas la historia de la locura de Foucault en nuestros días. Y notemos además, para decirlo con Foucault, que la locura tal como la entendemos es un invento reciente, en el sentido de que ni siquiera el loco estaba marginado, exiliado, encarcelado, sino que formaba parte de los contextos sociales cumpliendo una determinada función, ¿verdad? Yo ahí lo único que diría es que tengáis también bastante piedad siempre y que el tipo de dolor profundo que tiene que haber dado lugar a desequilibrios de ese estilo, pero en fin, esa es otra consideración. Entonces, contesta a tu pregunta eso, Javier, esta es la ontología modal y normalmente es la dimensión que permite establecer las topologías de distribución de un sistema de pensamiento, expresión que después de Tales vosotros comprenderéis ya que es tautológica, porque todo pensamiento es tendencialmente sistémico y estructural o sencillamente no se llega a constituir en pensamiento. Bueno, pues con vuestro permiso he dicho todo esto, volvemos a Tales un momento, tenemos pendiente la crítica y yo quiero que abordemos como mínimo la sentencia de Anaximandro, pero antes de abordar la crítica, que no la hemos hecho todavía, de Tales, para los que no hayáis hecho aún el comentario, ni hayáis escrito vuestro Tales de Mileto, ¿verdad? Yo he preparado unas preguntas que espero que hayan venido conmigo. Pues no, se han quedado. No han llegado a venir con todos estos textos. Algunas de ellas las puedo recordar. Y son las siguientes. Por un lado, ¿por qué decimos que con esas sentencias se establece, nace la filosofía como episteme? ¿Qué hace? Todo el mundo de los que me habéis entregado comentarios da por supuesto lo que es racionalidad. Todo ya no, porque como habíamos insistido en que el todo no pudiera darse por precomprendido, pero sí racionalidad y episteme. Y sobre todo no está explicitado nunca qué hace el arjé, sea el agua o no lo sea. ¿Por qué sin arjé no se supone que haya inteligibilidad de lo real y por lo tanto estructura racional de lo real y por lo tanto racionalidad epistémica en el pensar, ¿verdad? Hay otro texto, que este sí os lo he traído, respecto del problema de la teoría, que no se entendía, buscándome en ciencia y meditación hacia la mitad, el problema de la teoría y de qué relación mantienen en la racionalidad filosófica las estructuras propiamente conceptuales y el pensamiento simbólico, que ya es el de la teoría. Las preguntas que he hecho antes me imagino que se entienden, ¿verdad? Algo no tratado en general por los compañeros que me han dado comentario ha sido ¿por qué decimos que con Tales nace la filosofía? ¿Por qué a partir de esas sentencias, que el arjé es el agua, una vez que lo hemos interpretado, que todo está lleno de lo divino, y la sentencia que muchos de vosotros no habéis encontrado, los que me habéis escrito, que es la de Calisto Antocosmo, el cosmos es lo más hermoso? Claro, no se ha encontrado, y esto es un problema ya historiográfico bastante interesante, porque es tal la inasimibilidad de esa percepción respecto de las tradiciones semitas que ha terminado por caer en el olvido. Pero la refiere perfectamente Diógenes Laercio en 1.35. Por lo tanto, la